Muchas gracias, señor gobernador. Es un orgullo estar hablando aquí frente a usted en un momento muy difícil para el país, en el estado más seguro, gracias la verdad reconozco, al excelente gobierno. No es fácil hablar de un país que acaba de salir o que sigue en una guerra con más de 60,000 muertos y poder hablar de un tema tan espinoso en un estado tan seguro. Entonces, queremos dejar patente esta situación. Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, don Edgar Hernández, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Honorable Congreso del Estado, en representación del Ayuntamiento de Campeche, la regidora del Ayuntamiento, Berta María Jesús Ávila, en representación de la 33ª zona, como ya anunciaron, doña Guadalupe Patricia Fulgueira, en representación de la 7ª zona, la teniente Yolanda Boza Lozada. Es un honor poder expresar este tema frente a ustedes. Sé que no es un tema sencillo, sé que toca fibras a los oficiales que integran y que son responsables de la seguridad en este país, pero tenemos que hablarlo y creo que son los foros para hacerlo. Al señor procurador, don Renato Sales Heredia, me da muchísimo gusto que nos hayan invitado a este foro. Nos une una larga amistad fundida en la lucha por la justicia. Nos ha tocado casi siempre estar en distintos lados, pero ha sido un honor compartir con ustedes estas lides. Tengo que contar una anécdota en algún momento cuando don Renato era su procurador en la Procuraduría del Distrito Federal y hubo un incidente grave el 2 de octubre. Detuvieron los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública a varios jóvenes y el subsecretario estaba en un debate con el actual procurador del Estado discutiendo por qué detenían a esos jóvenes, y el entonces subsecretario dijo: ¿qué no los ve usted, señor subprocurador? Véanlos, son delincuentes. La respuesta que dio el señor subprocurador dijo: en un Estado de Derecho a las personas hay que acreditarles plenamente su responsabilidad, no podemos permitir espacios de arbitrariedad y de impunidad y detener a las personas por su apariencia. Eso marca que en este Estado hay un procurador garantista que se guía por la Constitución y por los derechos humanos. Este es el foro adecuado para hablar de un tema. Voy a ser muy breve en mi alocución. Yo quiero básicamente contarle algunas anécdotas, pero quiero suturar algunos temas que creo que es importante suturar. No fue fácil asumir la defensa de esta ciudadana francesa en el 2008. Aunque hoy se quiera minimizar el tema de la violencia, en el 2008 el país estaba en guerra. En una guerra muy violenta, en una guerra muy desigual, y asumir la defensa de una ciudadana extranjera francesa condenada a 96 años de prisión, con los grupos que se formaron entonces de víctimas, fue una decisión muy complicada. Generó un cisma, una crisis al interior del despacho. Obviamente estaban los opositores al asumir la defensa. ¿Cómo van a defender a una secuestradora de niños? La decisión se fundó en algo que queremos dejar muy claro y que mucha gente nos discute. ¿Cómo se atrevieron a defender a Florence Cassés? Por una sencilla razón, y Agustín ya la dijo: porque tenemos la plena convicción en su inocencia. Y eso lo queremos dejar patente, porque no permitiremos que se establezca que con argumentos legularios se resolvió un caso tan importante. Entonces, las palabras que Agustín les transmite se basan en la convicción de la inocencia de Florence, que es un tema que se debe discutir. El segundo tema que me parece importantísimo abordar, y es a lo que voy a leer una carta, porque se galvanizaron todos los derechos, todos los odios y todos los enconos en este caso, y la embajadora de Francia, que hizo un homenaje muy discreto a Agustín, porque hubiese parecido casi un acto antimexicano ese reconocimiento, me hizo una pregunta y me dice: hay algo que no entiendo en la reacción de México ya cuando Florence había llegado a Francia. Yo vi las imágenes de ella bajando del avión y la embajadora decía:
¿habrá algo que no hemos resuelto los mexicanos y los franceses? ¿Habrá un tema, y esto circuló mucho en las noticias, que tenga que ver con la guerra México-francesa? ¿Habrá alguna cuestión de odio más allá que el inconsciente colectivo no puede explicarse? Yo le decía que no, pero la verdad le contesté eso porque estaba en la embajada y por protocolario. Yo creo que sí hay algo que no nos podemos explicar y que nos tenemos que explicar. Cuando el caso se empezó a complicar después de la llamada de Florence, en este mismo estilo del jefe de la policía que apareció aquí, apareció un detenido en estas imágenes de mazmorra muy propias de muchas procuradurías y policías, en las que aparecía un sujeto que confesaba. Y el argumento era el argumento de Western, de éramos una banda feliz hasta que apareció la ciudadana francesa. Es el famoso zodiaco Géminis, que dice, la verdad es que nos entendíamos todos muy bien en la banda, nos repartíamos muy bien el botín, pero aparece una mujer francesa y echa todo a perder. Que es el argumento de todas las películas de western que hemos visto. Éramos una banda feliz de secuestradores hasta que aparece una mujer extranjera francesa. Y yo no puedo omitir señalar que hay que analizar a fondo el tinte de la extranjería, el tinte del género y el tinte, en verdad, del discurso machista que sostuvo el gobierno federal en este caso. En la discusión hay muchas anécdotas interesantes, la famosísima cena que hubo entre el presidente Sarkozy y su mujer, y Calderón y su mujer, un día antes de la visita oficial, en la que pactaron que no había ningún problema, que se iría a Francia con base en el Tratado de Estrasburgo, la Convención de Estrasburgo, pero que solamente le pedía un favor, que se entrevistara con la señora Wallace y con Alejandro Martí. Y ahí empezó el vía crucis del presidente de Francia. Yo entiendo muy bien que ha habido mucha animadversión a la posición del presidente de Francia, pero me pareció hasta enternecedor escuchar la versión de un senador que le dijo, le vamos a pedir que aquí no hable del caso de Florence Cassés. Yo creo que al presidente de Francia, cuna de la revolución, no se le puede impedir que haga uso de la palabra de la forma que quiera. Entonces aquí se cruzaron muchas formas de censura y muchas formas de egos que creo que se deben resolver. Yo quisiera leerles, voy a cerrar esta pequeña locución. Digamos que si alguien demuestra el odio brutal que muchos mexicanos tienen por Florence Cassés, es Carlos Salas Razo. Esta carta fue publicada en el diario La Razón, no es secreto, la voy a censurar porque dice unas groserías que francamente permito omitir, aunque fueron publicadas por el diario. Y después de leer la carta, que no es mi texto, quiero hacer una sola pregunta y abrir el debate para que se trate de discutir el tema. Despreciable secuestradora. ¿Te queda claro que sí eres una secuestradora, verdad? Esto fue cuando ya Florence estaba en Francia. ¿Te queda claro que sí sabías perfecto lo que hacías en la banda de tu novio? ¿Te queda claro que a ti te tocaba cuidarlos y alimentarlos? ¿Te queda claro que estabas enterada de cómo violaron varias veces a una señora secuestrada frente de su hijito? ¿Te queda claro que queriendo o no queriendo pertenecías a esa banda de secuestradores? Como también te queda claro que sabías cómo tu novio había asesinado a un secuestrado. Como también le mentiste a los ingenuos franceses diciéndoles que la justicia mexicana te había declarado inocente. ¿Sabes qué, Florence? No te soporto. No eres ni Cenicienta, ni Blancanieves, ni la Bella Durmiente del Bosque. Más bien eres una delincuente, una mentirosa, una basura, una cerda, una asquerosa secuestradora, una hiena, una porquería y ya no sé qué más decirte. Me da muchísimo coraje que la AFI haya inventado un montaje de tu captura y que por culpa de ese montaje la Suprema Corte de Justicia haya ordenado tu liberación. En fin, me da muchísimo coraje del cómo se manejó todo tu caso. Parecía una comedia surrealista. Y ahora, una vez resuelto el affaire Cassés, me pregunto lo siguiente: ¿quién les pagó sus boletos de regreso a París en primera clase? ¿Nuestro gobierno o el tuyo? ¿Por qué carajos una secuestradora como tú se fue en primera? ¿Por qué una rata asquerosa como tú fue bien recibida cuando llegaste al aeropuerto? ¿Por qué una basura como tú fue recibida por el presidente Hollande? ¿Por qué una porquería como tú lleva 5 días siendo la estrella? ¿Por qué la política vuelve a ganarle la justicia? ¿Por qué una malviviente como tú se hará millonaria? ¿Por qué en esta ocasión los malos ganan y las víctimas pierden?
No lo entiendo y muchísimos mexicanos tampoco. Me queda claro que nunca regresarás a México, como también me queda claro que el resto de tu vida la seguirás viviendo con mentiras. Yo solamente deseo que al final de la película los malos como tú no ganen. Aquí termina la carta de la Raki. Y yo les hago esta pregunta que me parece muy pertinente. Es una pregunta que se hizo una filósofa francesa hace muy poco tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? Con eso concluyo y quisiera dar muchísimas